¿Imaginas una dinastía que no solo duró más de 400 años, sino que nos dio el papel, la pólvora y hasta la acupuntura? Pero la verdad es que muchos solo rascan la superficie de esta era dorada. Hoy, te llevaré en un viaje profundo por la dinastía Han, explorando a sus poderosos emperadores, la legendaria ruta de la seda y las innovaciones que cambiaron el mundo. No solo te prometo una historia épica, sino que entenderás cómo este legado sigue vivo en ti. Si te apasiona la historia que realmente importa, no te vayas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para no perderte nada. Bienvenido de nuevo a nuestro viaje, porque si la introducción te hizo levantar una ceja, espera a sumergirte en el crisol donde todo comenzó para una de las dinastías más influyentes de la historia china. Verás, la dinastía Han no apareció de la nada. Fue el resultado de un caos monumental, la chispa que encendió un nuevo futuro tras la caída de un imperio tiránico. Imagina esto, estamos en el año 206 a.C., la dinastía Qin, que unificó China con mano de hierro bajo el primer emperador, Qin Shi Huang, y construyó la Gran Muralla, ha colapsado de forma violenta y estrepitosa. Su gobierno, basado en el legalismo estricto, en leyes draconianas y en una brutalidad sin parangón, había encendido la llama de la rebelión en cada rincón del vasto territorio. Los campesinos, los nobles despojados, los letrados perseguidos. Todos querían una cosa: el fin del terror, y lo consiguieron. Pero cuando la estructura de poder se desmoronó, el vacío resultante no trajo la paz, trajo una guerra civil feroz, una lucha por el control que, a primera vista, parecía condenar a China a un ciclo interminable de fragmentación. En medio de este torbellino, emergieron dos figuras que se convertirían en los titanes de su época. Por un lado, estaba Xiang Yu, un noble y un general militar de increíble destreza, conocido por su fuerza y su carisma imponente, un verdadero arquetipo del guerrero, cuyas victorias eran legendarias. Por el otro, estaba Liu Bang. Y aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Liu Bang no era de la nobleza. Era un humilde líder campesino, un hombre del pueblo, descrito a menudo como un pícaro, un holgazán, pero con una inteligencia astuta y una capacidad innata para inspirar lealtad. Piensa en el contraste, el guerrero noble y el campesino astuto, ambos luchando por el alma de China. La gente común lo adoraba, y esa es la clave. La contienda entre ellos, conocida como la Guerra Chu-Han, no fue un mero conflicto militar, fue una lucha ideológica y social. Xiang Yu, a pesar de su poderío militar, carecía de la habilidad política para ganar los corazones y las mentes de la población. Su brutalidad y su arrogancia alienaron a muchos, incluso a sus propios aliados. Liu Bang, en cambio, entendió algo profundo. Comprendió que el pueblo estaba harto de la opresión, prometió reformas, prometió menos impuestos y, lo más importante, prometió una restauración del orden que no fuera a expensas de la dignidad humana. A veces, la grandeza no reside en el poder más grande, sino en la capacidad de conectar con la gente. El punto culminante de esta saga fue la batalla de Gaixia en el año 202 a.C. Xiang Yu estaba rodeado, su ejército diezmado. La historia cuenta que escuchó las canciones de su tierra natal cantadas por los soldados de Liu Bang, una táctica ingeniosa para desmoralizar a sus tropas. Desesperado, el invencible Xiang Yu intentó una última carga, luchando con una ferocidad sobrenatural hasta el final, antes de quitarse la vida. Con su muerte, el camino quedó libre para Liu Bang. Y así, en las cenizas humeantes de la dinastía Qin, un hombre de orígenes humildes se sentó en el trono y se convirtió en el emperador Gao Zu, el fundador de la gloriosa dinastía Han. El ascenso de Gao Zu fue un testimonio de que incluso en los tiempos más oscuros, la visión y la perseverancia pueden reescribir el destino de una nación. Pero su tarea no era solo ganar la guerra, era construir un imperio. Él sabía que no podía simplemente replicar el brutal sistema Qin. La gente clamaba por un cambio real. Y aquí es donde entra en juego la genialidad política de los primeros Han. Gao Zu y sus sucesores entendieron que necesitaban un gobierno centralizado, sí, para mantener la estabilidad, pero también uno que fuera percibido como legítimo y beneficioso para el pueblo.
La era Han comenzó con una política de laissez-faire o Wu Wei en chino, que significa no hacer nada. Esto no era pereza, era una sabiduría profunda. Permitieron que la economía se recuperara, redujeron los impuestos drásticamente y aliviaron las cargas de trabajo impuestas a los campesinos. Después de décadas de guerra y tiranía, China necesitaba respirar, necesitaba sanar. Pero un imperio necesita más que solo políticas económicas. Necesita una ideología que lo cohesione, una filosofía que dé sentido a la vida pública y privada. Y es aquí donde la dinastía Han realizó uno de sus mayores y más duraderos legados: la elevación del confucianismo a la doctrina oficial del Estado. Ahora, piensa en esto. El confucianismo, fundado por el venerado Confucio siglos antes, era una filosofía ética y moral. No era una religión en el sentido tradicional, sino un sistema de pensamiento que enfatizaba la importancia de la moralidad personal, la justicia social, la piedad filial, el respeto a la autoridad y, lo más importante, la gobernanza, a través del ejemplo moral y la virtud, en lugar de la fuerza bruta y el miedo. Suena como un contraste brutal con el legalismo Qin, ¿verdad? Exacto. Inicialmente, el legalismo había sido la filosofía dominante. El legalismo sostenía que los seres humanos son inherentemente egoístas y deben ser controlados con leyes estrictas y castigos severos. El confucianismo, por otro lado, creía en la capacidad del ser humano para mejorarse y que un gobernante virtuoso inspiraría a sus súbditos a ser virtuosos también. La dinastía Qin había intentado suprimir por completo el confucianismo, incluso quemando libros y ejecutando eruditos. Pero las ideas son difíciles de matar. Fue durante el reinado del emperador Wu, uno de los gobernantes Han más notables y longevos, que el confucianismo fue formalmente adoptado y promovido como la ideología estatal. Imagínate el impacto. Esto no fue solo un cambio filosófico, fue una revolución en la forma en que se concebía el gobierno. Se establecieron las academias imperiales, donde se enseñaban los clásicos confucianos. Para convertirse en funcionario público, un candidato debía dominar estos textos. Esto creó una burocracia meritocrática, un sistema donde las personas eran elegidas por su conocimiento y su virtud, al menos en teoría, no solo por su linaje. Piensa en esto, era un sistema que valoraba la educación y la moralidad por encima de todo. Esto fue algo que no se vio en muchas otras civilizaciones hasta siglos después. Esta institucionalización del confucianismo no solo proporcionó una base moral para el gobierno Han, sino que también creó una identidad cultural unificada para el vasto imperio. La gente aprendió a verse a sí misma no solo como súbditos de un emperador, sino como miembros de una sociedad con valores compartidos, con un código ético que guiaba sus interacciones, desde el emperador hasta el campesino. El concepto de la armonía se volvió fundamental. Los primeros emperadores Han se enfrentaron a desafíos colosales. Además de reconstruir la economía y establecer una nueva ideología, tuvieron que lidiar con la amenaza constante de los Xiongnu, un formidable pueblo nómada que asolaba las fronteras del norte. Durante décadas, los Han emplearon una política de heqin, o alianza matrimonial, que implicaba enviar princesas chinas y grandes tributos a los líderes Xiongnu para mantener la paz. Una estrategia costosa pero necesaria para ganar tiempo. Pero estos desafíos no hicieron más que forjar el poder de la dinastía. Cada crisis superada, cada política implementada, fortalecía la infraestructura del imperio. Se desarrollaron sistemas administrativos complejos. Se mejoraron las carreteras y los canales para facilitar el comercio y la comunicación, y se creó un ejército profesional capaz de defender sus vastas fronteras. La dinastía Han estaba aprendiendo de los errores de Qin y estaba construyendo algo que sería mucho más duradero. Estaban sentando las bases de una civilización que no solo gobernaría la vasta llanura central, sino que también dejaría una huella imperecedera en la identidad de lo que hoy conocemos como China. El espíritu de la dinastía Han se manifestaba en la capacidad de adaptar, de aprender y de construir sobre los cimientos del pasado, pero con una visión renovada. No se trataba de borrar el pasado, sino de purificarlo, de tomar lo que funcionaba, como la unidad territorial lograda por Qin, y combinarlo con una filosofía que apelara a lo mejor de la humanidad.
El nacimiento de la dinastía Han no fue solo el inicio de un nuevo gobierno, fue el amanecer de una nueva era para China, una era que definirá su carácter durante los próximos 2 milenios. Así que, cuando pienses en la dinastía Han, no solo veas una línea de emperadores, sino el símbolo de resiliencia y de la capacidad de reinventarse de una civilización entera. Este es el verdadero legado de sus fundadores, haber comprendido que el poder duradero no se basa solo en la fuerza, sino en la sabiduría, la moralidad y la conexión con el espíritu de su pueblo. Y esto es solo el comienzo. En el próximo capítulo, te voy a mostrar cómo esta dinastía no solo miró hacia adentro, sino que extendió sus tentáculos para conectar el mundo antiguo. Pero no nos quedemos solo en las complejas redes de poder internas. Si el capítulo 1 nos mostró cómo la dinastía Han cimentó su grandeza desde dentro, ahora es el momento de expandir nuestra visión hacia el horizonte, hacia lo desconocido. Porque, ¿imaginas que una sola decisión, tomada por un emperador visionario, pudiera conectar un imperio milenario con culturas lejanísimas, transformando no solo el comercio, sino la mismísima cultura y la percepción del mundo entero? La verdad es que la historia de la dinastía Han no se entiende sin el audaz salto que dio hacia el oeste. Un salto que no solo buscaba recursos o aliados, sino que tejió una red de caminos que incluso hoy sigue fascinándonos. La legendaria Ruta de la Seda. Prepárate, porque hoy te voy a desvelar cómo un emperador, sus intrépidos exploradores y un simple hilo de seda cambiaron el curso de la historia, sentando las bases de la globalización mucho antes de que la palabra existiera. Para entender la magnitud de lo que el emperador Wu estaba a punto de lograr, primero debemos situarnos en el contexto. Habíamos visto cómo la dinastía se consolidó, sí, pero su estabilidad no era absoluta. Al norte, una amenaza constante se cernía sobre las fronteras Han, los Xiongnu. Estos jinetes nómadas eran una fuerza formidable, depredadores incansables que realizaban incursiones devastadoras, robando ganado, saqueando asentamientos y poniendo a prueba la paciencia y los recursos de la corte Han. La estrategia inicial había sido a menudo el apaciguamiento, enviando costosos regalos, incluidas princesas Han en matrimonios arreglados, con la esperanza de comprar una paz frágil y temporal. Pero para el emperador Wu, un hombre de una ambición desmedida y una mentalidad estratégica, esta no era una solución a largo plazo. Él no quería simplemente sobrevivir, quería prosperar, y para ello, necesitaba neutralizar a la amenaza Xiongnu de una vez por todas. Su visión iba más allá de la defensa pasiva. Él quería la ofensiva, la seguridad permanente, y para lograrlo sabía que China necesitaba aliados, información y quizás lo más importante, una conexión directa con los pueblos de Occidente. Fue en este escenario de amenaza y ambición que surgió una de las figuras más remarcables de la historia Han, Zhang Qian. Su nombre debería resonar con la misma fuerza que el de Marco Polo o Cristóbal Colón, porque fue él quien literalmente abrió el mundo para China. Zhang Qian era un funcionario de rango medio, un hombre con una curiosidad inextinguible, una voluntad de hierro y una lealtad inquebrantable al emperador Wu. Su misión, encomendada alrededor del 138 a.C., era de una audacia que quita el aliento: viajar hacia el oeste para encontrar a los Yuezhi, un pueblo nómada que había sido expulsado de sus tierras ancestrales por los Xiongnu y que se creía que residía en algún lugar remoto del Asia Central. La idea era forjar una alianza contra los Xiongnu, un abrazo de oso geopolítico que los aplastaría desde dos frentes. Imagínate el viaje de Zhang Qian. No eran unas vacaciones. Era una odisea a través de paisajes inhóspitos, desiertos abrasadores, montañas heladas y, lo más peligroso de todo, territorios controlados por los mismísimos Xiongnu. No mucho después de partir, él y su comitiva, que incluía a su ayudante Ganfu y un centenar de hombres, fueron capturados por los Xiongnu. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Rendirte? ¿Desesperarte? Zhang Qian no. Durante 10 largos años, Zhang Qian vivió bajo cautiverio Xiongnu. Se casó con una mujer local y tuvo un hijo. Pero a pesar de las apariencias de una vida normal impuesta, su propósito original nunca se desvaneció. Su mente, te lo aseguro, seguía fijada en su misión. Esperó pacientemente, observó,
aprendió el idioma Xiongnu y, finalmente, cuando se presentó la oportunidad, escapó con su familia y unos pocos fieles seguidores. Y lo que hizo después es lo que realmente lo define como un héroe. En lugar de volver a casa, derrotado, decidió continuar su misión. Se adentró aún más en lo desconocido, cruzando el desierto de Taklamakan, que en ese entonces era una barrera casi insuperable. Llegó a Fergana, a la que los chinos llamaron Dayuan, famosa por sus caballos celestiales, equinos más grandes y rápidos que los que conocían los Han. Luego viajó a Sogdiana, Kangchu, y finalmente a Bactria, Daxia, donde encontró a los Yuechi, su objetivo original. Allí, Zhang Qian observó una sociedad relativamente sofisticada, con ciudades amuralladas, agricultura y un comercio ya establecido. Sin embargo, su propuesta de alianza fue rechazada. Los Yuechi, ya asentados y cómodos en sus nuevas tierras, no tenían ningún deseo de reabrir viejas heridas con los Xiongnu. A pesar de este revés diplomático, la misión de Zhang Qian no fue un fracaso, sino todo lo contrario. Pasó 1 año y medio en Bactria, absorbiendo todo lo que podía. Recopiló información inestimable sobre las culturas, geografías, productos y sistemas políticos de estas regiones occidentales. Aprendió sobre la India, Shendu, Persia, Anxi e incluso Roma, Dakin, escuchando relatos de su inmensidad y riquezas. Su mente, te lo puedo asegurar, era una esponja, y cada detalle que recogía era un tesoro. Al regresar a China, su viaje de vuelta fue igual de arduo. Fue capturado nuevamente por los Xiongnu, pero logró escapar por segunda vez, y finalmente, 13 años después de haber partido, Zhang Qian regresó a Chang'an. De su comitiva original de 100 hombres, solo él y su fiel ayudante, Ganfu, sobrevivieron. El informe de Zhang Qian al emperador Wu fue una revelación. No solo trajo consigo semillas de uva, alfalfa y otros productos exóticos que enriquecerían la agricultura china, sino que lo más importante fue la vastedad de conocimiento que compartió. Describió reinos lejanos, sociedades avanzadas, bienes preciosos y rutas comerciales potenciales. Habló de caballos superiores que podrían fortalecer la caballería Han contra los Xiongnu. Este informe encendió la imaginación del emperador Wu, confirmando su intuición de que había un mundo rico y diverso más allá de las fronteras conocidas de China. Aunque la alianza contra los Xiongnu no se materializó de inmediato, la puerta al oeste había sido abierta. Con esta nueva inteligencia, el emperador Wu lanzó una segunda misión, nuevamente con Zhang Qian a la cabeza, alrededor del 119 a.C. Esta vez, el objetivo principal era establecer contacto con los Wusun, otro pueblo nómada que vivía en el valle de Ili y que podría ser un aliado más maleable. Aunque tampoco se consiguió una alianza militar firme, esta segunda expedición fue crucial para establecer contactos diplomáticos y comerciales duraderos. Se enviaron múltiples embajadas a diferentes reinos occidentales, solidificando las relaciones y preparando el terreno para lo que se convertiría en la vasta red de la Ruta de la Seda. Y así, paso a paso, con sangre, sudor y una determinación inquebrantable, la Ruta de la Seda comenzó a tomar forma. Es vital entender que no era una carretera única y pavimentada, sino un laberinto complejo de caminos interconectados, rutas terrestres y marítimas, que se extendían por miles de kilómetros. El término Ruta de la Seda fue acuñado por un geógrafo alemán en el siglo XIX, Ferdinand von Richthofen, pero su existencia como una red vital de intercambio de bienes, ideas y culturas se remonta a estos audaces viajes Han. Imagina la bulliciosa capital Han, Chang'an, como el punto de partida. Desde allí, las caravanas cargadas con la seda más fina, el lacado brillante, el bronce elaborado y, más tarde, el papel, se aventuraban hacia el oeste. Atravesaban el corredor de Gansu, una franja de oasis que bordeaba el desierto de Gobi, protegidos por fortificaciones Han, que se extendían hasta la puerta de Jade, Yumenguan. Más allá, se enfrentaban al formidable desierto de Taklamakan, que los comerciantes evitaban siguiendo rutas por sus bordes, al norte y al sur, salpicadas de oasis como Dunhuang, Khotan, Kashgar.
Estas paradas no eran solo puntos de descanso, eran centros de comercio, cultura y, a menudo, de espionaje. Las rutas terrestres se ramificaban a través de las majestuosas cordilleras del Pamir, el Tian Shan y el Kunlun, llegando a reinos como Fergana, Sogdiana, Samarcanda, Bukhara, Partia, Irán y finalmente al Imperio Romano en el Mediterráneo. Cada etapa del viaje era un desafío, con bandas de salteadores, condiciones climáticas extremas y la necesidad constante de negociar con gobernantes locales. Pero las recompensas eran enormes. La seda china, por ejemplo, era una mercancía de lujo indescriptible en Roma, donde se vendía por su peso en oro. Emperadores romanos como Augusto intentaron en vano limitar su importación debido al drenaje de oro que representaba, pero su atractivo era irresistible. Pero la ruta de la seda no era solo para la seda. Era un conducto para una multitud de bienes que transformaron las economías de ambos extremos y de las civilizaciones intermedias. De Occidente llegaban a China los codiciados caballos celestiales de Fergana, esenciales para la caballería Han. También llegaban alfalfa, uvas, pomegranadas y nueces, que enriquecerían la dieta y la agricultura china, especias aromáticas, piedras preciosas, oro, plata, lanas finas, vidrio y esclavos también fluían hacia el este. La diversidad de productos era asombrosa y el impacto económico fue profundo. Piénsalo bien, la ruta de la seda impulsó la innovación en China y en los reinos intermedios. Se mejoraron las técnicas de tejido y teñido de seda para satisfacer la demanda externa. Las ciudades oasis a lo largo de la ruta florecieron, convirtiéndose en prósperos centros de comercio y cultura, actuando como puertos en un océano de arena. La riqueza generada financió ejércitos, construcciones y el ascenso de una clase mercantil en China que, aunque a veces menospreciada por la ideología confuciana, era indispensable para la economía del imperio. Más allá de lo económico, el impacto cultural y diplomático de la ruta de la seda fue inmesurable. Imagina la colisión de ideas, de filosofías, de estilos artísticos. La ruta de la seda se convirtió en una vía de doble sentido para la difusión de conocimientos. De China salieron sus invenciones como el papel, aunque el papel se haría más conocido después del colapso de los Han orientales, la imprenta, en formas rudimentarias, y la brújula, revolucionando el mundo cuando eventualmente llegaron a Occidente. En la dirección opuesta, el budismo, originario de la India, viajó a través de Asia Central y llegó a China por la ruta de la seda, transformando profundamente el paisaje religioso y filosófico del imperio. Monjes, eruditos y traductores acompañaban a las caravanas, llevando consigo escrituras, estatuas y prácticas religiosas que se enraizarían en la cultura china. La diplomacia también floreció a lo largo de la ruta. El envío constante de embajadores no era solo para el comercio, era una demostración de poder, una afirmación de la hegemonía Han y una forma de establecer y mantener relaciones con reinos distantes. Estos contactos, aunque a menudo intermitentes y difíciles, forjaron una red de alianzas y entendimientos que ayudaron a la dinastía Han a mantener su influencia y seguridad durante siglos. La ruta de la seda no era solo un camino, era un ecosistema de interacción. Los desafíos, por supuesto, nunca desaparecieron. La seguridad de la ruta era una preocupación constante. Los Xiongnu, a pesar de los esfuerzos Han, seguían siendo una amenaza en ciertos tramos. Las enfermedades se propagaban a través de las caravanas, y las difíciles condiciones del viaje significaban que solo los más fuertes y valientes se atrevían a emprenderlo. Pero la visión del emperador Wu, la audacia de Shang Qian y la perseverancia de innumerables comerciantes, soldados y diplomáticos crearon un puente entre civilizaciones que antes habían existido en universos paralelos. La apertura de la ruta de la seda no fue un evento único, sino un proceso de décadas, incluso siglos, que transformó a China de una potencia regional a un actor global, conectándola con Persia e India, e incluso, indirectamente, con el Imperio Romano. Los Han no solo expandieron su influencia, sino que ampliaron su propia comprensión del mundo, integrando nuevas ideas, productos y filosofías. Te puedo decir con certeza que la ruta de la seda fue mucho más que un simple camino comercial. Fue un catalizador de cambio,
un flujo ininterrumpido de innovación y un testimonio de la inquebrantable ambición humana por conectar, explorar y trascender fronteras. La historia de Zhangjian y el nacimiento de la Ruta de la Seda es un relato de tenacidad, de exploración y de cómo una visión audaz puede unir mundos enteros, sentando las bases de la interconexión que tú y yo experimentamos cada día. Es una historia que te muestra que la búsqueda de la conexión siempre ha sido una fuerza impulsora en la humanidad. Acabamos de recorrer la vasta extensión de la Ruta de la Seda, conectando un imperio en expansión con los confines del mundo conocido. Vimos cómo esa red de comercio impulsó la economía y tejió culturas, pero créeme, eso fue solo el preámbulo, porque un imperio tan grande y tan interconectado necesita algo más que simplemente músculos militares y rutas comerciales. Necesita ingenio. Necesita mentes brillantes que desafíen los límites de lo posible. Piénsalo por un momento. Imagina un mundo donde cada documento oficial se graba en tiras de bambú, voluminosas y pesadas, o se pinta en costosos lienzos de seda. Esa era la realidad antes de la dinastía Han. Era un obstáculo colosal para la administración, para el comercio, para la accesibilidad del conocimiento. Fue un funcionario de la corte llamado Cai Lun quien, alrededor del año 105 d.C., perfeccionó un método revolucionario. No es que no existieran intentos previos, pero la técnica de Cai Lun era de una genialidad que lo cambiaría todo. Él no solo usó la corteza del moral, una fibra vegetal común, sino que experimentó con restos de cáñamo, viejos trapos de tela e incluso redes de pesca usadas. Materiales humildes, ¿verdad? Pero la magia residía en el proceso. Moler y machacar estas fibras hasta convertirlas en una pulpa homogénea, remojarla en agua, luego extenderla en una fina capa sobre un tamiz de bambú y tela y dejarla secar bajo el sol. El resultado era una hoja delgada, flexible y sorprendentemente resistente. Y el impacto, el impacto, fue algo sísmico. El papel abarató drásticamente la escritura y la documentación. La burocracia imperial se hizo más eficiente, la educación se expandió, y de repente, la historia, la filosofía, la poesía, todo pudo ser preservado y difundido a una escala nunca antes vista. El papel fue, en esencia, el Internet del mundo antiguo, una infraestructura esencial que impulsó la edad de oro cultural y administrativa Han. Sin él, la posterior explosión del saber sería impensable. Pero no solo la información necesitaba fluir de manera eficiente, también las personas y las mercancías. Es posible que imagines la brújula moderna con su aguja magnética flotante, pero los primeros diseños Han eran muy diferentes y no menos ingeniosos. Su Sinan, o cuchara que apunta al sur, era una pieza de magnetita pulida en forma de cuchara. La magnetita, una piedra natural con propiedades magnéticas, giraba libremente hasta que su mango apuntaba invariablemente hacia el sur, mostrando una dirección constante. Al principio, estas brújulas se usaban principalmente para la geomancia, para alinear edificios y tumbas de acuerdo con los principios del Feng Shui, buscando la armonía con las fuerzas cósmicas. Pero la genialidad reside en la adaptabilidad de una tecnología. Imagina a los comerciantes de la Ruta de la Seda o a los marineros que comenzaban a explorar las costas del sudeste asiático, ahora con una herramienta que les permitía orientarse incluso bajo cielos nublados o en las vastas extensiones desérticas. Fue un avance crucial que redujo la incertidumbre de los viajes y, de paso, cimentó la posición de China como una potencia comercial y exploradora. No se trataba solo de saber dónde estabas, sino de la confianza de saber a dónde ibas. Pero los Han no solo estaban innovando en la administración y la navegación. La medicina tradicional china, con su enfoque holístico y su intrincado entendimiento del cuerpo como un microcosmos, echó raíces profundas durante esta era. Y cuando hablamos de medicina Han, no podemos dejar de mencionar un nombre que resuena hasta el día de hoy: Hua Tuo. Considerado por muchos como uno de los padres de la cirugía y un médico con habilidades casi legendarias, Hua Tuo fue un pionero absoluto. Puedes creer que, alrededor del siglo II Gongzhenondeku, Hua Tuo ya estaba realizando cirugías complejas bajo los efectos de un anestésico general que él mismo desarrolló. Lo llamó Ma Fei San,
una mezcla de vino de arroz y extractos de hierbas con propiedades analgésicas y sedantes. Mientras en otras partes del mundo las operaciones se realizaban con el paciente completamente consciente y sufriendo un dolor indecible, Huatuo ofrecía a sus pacientes un alivio radical. Realizó laparotomías, extirpó tumores e incluso se dice que llevó a cabo complejas cirugías cerebrales. Aunque esto último forma parte más de la leyenda que de la prueba histórica irrefutable. Su enfoque no solo era curar, sino también prevenir, y sus ejercicios de 5 animales son considerados precursores del Qigong moderno, cuya audacia médica era tan avanzada que terminó siendo ejecutado por un señor de la guerra que sospechaba de sus poderes mágicos, perdiéndose con él muchos de sus valiosos escritos y conocimientos. Junto a la cirugía, la acupuntura floreció bajo los Han. La comprensión de los puntos de presión específicos y su manipulación con agujas finísimas para restaurar el equilibrio del cuerpo se convirtió en una ciencia y un arte. Piensa en el nivel de observación y experimentación que se requería para mapear estos canales invisibles y entender sus efectos. Es una muestra de una dedicación incansable a la salud y el bienestar. Pero la curiosidad Han no se detenía en la tierra y el cuerpo humano. El cielo no era solo una fuente de maravilla, era un reloj cósmico, un oráculo celestial y una guía agrícola. Y aquí, otro nombre brillante emerge: Sang-Heng. Su logro más espectacular fue la invención del primer sismógrafo del mundo, un dispositivo que detectaba y señalaba la dirección de los terremotos a cientos de kilómetros de distancia. Imagina esto: una vasija de bronce con 8 dragones tallados alrededor, cada uno sosteniendo una bola de bronce en su boca. Cuando ocurría un terremoto, incluso lejos, un péndulo interno se balanceaba en la dirección del temblor, liberando la bola de la boca de uno de los dragones, que caía en la boca del sapo correspondiente, produciendo un sonido y señalando la dirección del sismo. Absolutamente increíble. Este dispositivo no solo proporcionaba una advertencia temprana, sino que también permitía a los emperadores interpretar los terremotos como señales celestiales, lo que tenía implicaciones políticas. Sang-Heng también creó un globo celestial accionado por agua que replicaba los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, permitiendo a sus contemporáneos visualizar los complejos mecanismos del universo. Sus mapas estelares eran los más detallados de su tiempo, y su trabajo en la reforma del calendario fue crucial para la agricultura y la planificación imperial. Estos avances en astronomía no eran meros ejercicios intelectuales, eran herramientas esenciales que cimentaban la legitimidad del emperador, quien era visto como el hijo del cielo, y facilitaban la vida cotidiana de millones. Y por supuesto, toda esta innovación y estabilidad no podían sino alimentar un florecimiento cultural sin precedentes. Con el confucianismo establecido como la ideología oficial del Estado, se sentaron las bases para una sociedad enfocada en la moralidad, el orden y la educación. Esto impulsó la creación de la Academia Imperial, donde jóvenes talentosos eran preparados para el servicio civil, a través de exámenes que valoraban la erudición y el buen carácter. La literatura alcanzó nuevas cimas. Esta obra no era solo una lista de hechos y fechas. Era una narrativa épica que abarcaba más de 2000 años de historia china, desde los mitos fundacionales hasta la época del propio Sima Qian. Con una prosa elegante y una estructura innovadora, Shiji estableció el estándar para la historiografía oficial china durante siglos, y todavía hoy es una fuente inapreciable de nuestro conocimiento del pasado. Sima Qian fue un crónico valiente, que incluso sufrió la castración por defender a un general caído en desgracia, un testimonio de su compromiso con la verdad histórica. Su obra no solo narraba eventos, sino que exploraba las motivaciones humanas, los triunfos y las tragedias, dando vida a los personajes de la historia. La poesía también experimentó una época dorada, con el surgimiento de las canciones Yuefu y el desarrollo del Fu, un género de poesía rítmica y descriptiva que a menudo elogiaba la grandeza imperial y la belleza natural. Estos poemas no solo eran expresiones artísticas, eran también herramientas para la enseñanza moral y la expresión de emociones profundas. Imagina la escena de eruditos reunidos, recitando y debatiendo estas obras maestras, el papel facilitando la distribución de estas composiciones.
En el ámbito del arte, la dinastía Han nos dejó un legado que te dejará sin aliento. La elegancia de los caracteres, la fluidez de los trazos, todo era parte de un lenguaje visual que transmitía tanto significado como las palabras mismas. Las tumbas, a menudo diseñadas como hogares para la vida después de la muerte, estaban adornadas con exquisitos murales que representaban escenas de la vida cotidiana, banquetes, cacerías, mitos y el viaje al inframundo. Estas obras no solo eran estéticamente hermosas, sino que nos ofrecen una ventana invaluable a las creencias, las costumbres y la organización social de la época. Descubrimientos arqueológicos nos han revelado lacas pulcras y vibrantes, bronces intrincadamente decorados y hermosos objetos de jade que atestiguan la maestría artesanal de los Han. Cada pieza es un testimonio de una cultura que valoraba la belleza tanto como la funcionalidad, que fusionaba la vida terrenal con la espiritual a través de su expresión artística. Los talleres imperiales producían obras de arte en masa, demostrando la capacidad organizativa del imperio, pero también había artesanos individuales cuyas obras eran verdaderas joyas. Así que, lo ves. La dinastía Han no fue solo una época de expansión territorial y rutas comerciales vibrantes. Fue un verdadero crisol de la mente humana, donde la necesidad impulsó la invención, donde la curiosidad desató el conocimiento y donde la estabilidad permitió que la cultura floreciera en todas sus formas. Desde la hoja de papel que tienes en tus manos o la pantalla que lees, sus innovaciones no fueron meros destellos de genialidad, sino los pilares sobre los que se construyeron siglos de progreso humano. Ellos nos enseñaron que el verdadero poder de una civilización reside en su capacidad para innovar y cultivar la mente. Después de ver cómo la dinastía Han floreció, expandió sus fronteras y dio a luz innovaciones que aún hoy nos definen, podrías pensar que un imperio tan grandioso sería invencible, que su dominio duraría para siempre. Pero la historia, mi amigo, rara vez es tan lineal. Incluso los colosos más impresionantes, los que parecen tallados en la misma roca del tiempo, tienen sus fisuras, y la dinastía Han no fue una excepción. Llegó un punto en que las grietas comenzaron a aparecer, no solo en sus cimientos, sino en el espíritu mismo de su gente. Imagínate el vasto y poderoso imperio Han, una fuerza imparable por generaciones. Ahora, visualiza el interior de la corte imperial, el corazón de este coloso. Allí, la maquinaria que una vez operó con la precisión de un reloj suizo, comenzó a oxidarse, corromperse y finalmente a devorarse a sí misma. El confucianismo, esa guía moral que había cimentado el gobierno y la sociedad, empezó a ser una fachada. Los emperadores, a menudo niños o figuras débiles, se vieron atrapados en una telaraña mortal de intrigas. Por un lado, teníamos a las familias de las emperatrices. Cuando un joven príncipe ascendía al trono, era casi inevitable que su madre y sus parientes masculinos, tíos y primos, asumieran el control real del poder. El resultado, una inundación de nepotismo. Estos regentes y sus clanes se atrincheraron en las más altas esferas del gobierno, acumulando riquezas inmensas y consolidando su influencia, marginando a cualquier otro que no perteneciera a su círculo. Pero la corte Han tenía otro actor sombrío, igualmente, si no más, destructivo: los eunucos. Estos sirvientes castrados, con acceso privilegiado al emperador y a la emperatriz, se convirtieron en una fuerza política formidable. Inicialmente eran vistos como figuras leales por no tener descendencia ni familia para formar sus propias dinastías. Pero a medida que los emperadores se debilitaban o eran demasiado jóvenes, los eunucos llenaban ese vacío de poder. Formaron sus propias facciones, se enriquecieron a través de la corrupción rampante y no dudaron en usar la fuerza y el engano para eliminar a sus rivales, incluidas las influyentes familias de las emperatrices. Piensa en ello. Dos grupos poderosos, los clanes imperiales y las facciones eunucas, en una batalla constante por el dominio, usando al emperador como un mero títere. Esto creó una atmósfera de paranoia y desconfianza, paralizando la toma de decisiones y socavando la estabilidad del gobierno. Cada facción buscaba purgar a la otra, y estas purgas a menudo significaban la ejecución o exilio de miles de funcionarios honestos y capaces, dejando el imperio con una burocracia cada vez más incompetente y leal solo a la facción de turno.
mientras la élite se desgarraba por dentro, ¿qué pasaba con la gente común? Pues bien, la situación era catastrófica. Los extensos territorios que los Han habían unificado estaban experimentando cambios económicos y sociales profundos. Los grandes terratenientes, a menudo parte de esas mismas familias influyentes de la corte o de la aristocracia local, comenzaron a acaparar enormes extensiones de tierra. Estos latifundios eran cultivados por campesinos que, en efecto, se convertían en arrendatarios o incluso en siervos, perdiendo sus tierras y su independencia. Para el Estado, esto significaba un problema gravísimo. Menos pequeños agricultores, menos impuestos para recaudar. Las arcas imperiales ya mermadas por la corrupción, los extravagantes gastos de la corte y las continuas campañas militares en las fronteras, especialmente contra los Xiongnu y para mantener la ruta de la seda abierta, se vaciaban a un ritmo alarmante. La carga impositiva recaía cada vez más sobre los pocos pequeños agricultores que aún conservaban sus tierras y sobre la gente común. A esto se sumaron desastres naturales periódicos, inundaciones devastadoras, sequías prolongadas, plagas de langostas. El río Amarillo, por ejemplo, conocido por sus cambios de curso violentos, causó innumerables inundaciones que desplazaron a millones y arruinaron cosechas enteras. La combinación de hambruna, opresión gubernamental, impuestos exorbitantes y la sensación de abandono por parte de un emperador lejano y manipulado era una receta para el desastre social. El pueblo, ese mismo pueblo que había visto a sus antepasados prosperar bajo los Han, llegó a un punto de quiebre. Y así, inevitablemente, llegó la chispa que encendió la pradera seca, las rebeliones campesinas. La más famosa, la más devastadora, fue la rebelión de los turbantes amarillos. Piensa en esto, en el año 184 d.C., una secta taoísta, el Taiping Jiao, liderada por un carismático curandero llamado Zhang Jiao, comenzó a predicar la llegada de una nueva era. Prometían la salvación, la curación y la justicia, con un mensaje sencillo pero poderoso. El cielo amarillo está a punto de alzarse. El cielo azul ha perecido. El cielo azul representaba a la dinastía Han, su símbolo, pañuelos amarillos atados a la cabeza. Este movimiento, en poco tiempo, se volvió viral en el mundo antiguo. Millones de campesinos desesperados, cansados de la miseria y la injusticia, se unieron. Era un movimiento masivo, una fuerza imparable de gente común que, armada con lo que podía encontrar, desafiaba al poder central. Aunque la rebelión fue finalmente sofocada por los generales Han, el daño ya estaba hecho. El control central quedó hecho trizas. Para combatir a los turbantes amarillos, la corte había tenido que autorizar a los gobernadores locales y a los militares a levantar sus propios ejércitos. Y una vez que tienes un ejército, ¿qué haces con él cuando la amenaza principal desaparece? Pues bien, esos mismos generales y gobernadores, con sus fuerzas militares ahora leales a ellos, y no al emperador, se convirtieron en señores de la guerra. China se fragmentó. Los caudillos militares luchaban entre sí por el control de territorios, de recursos, de la lealtad del pueblo. La capital, Luoyang, fue saqueada. Los emperadores se convirtieron en rehenes de distintos señores de la guerra, pasando de mano en mano como fichas de un juego macabro. Este periodo de caos culminó con la división del imperio en 3 reinos, un momento legendario en la historia china, inmortalizado en novelas y epopeyas. El último emperador Han, el emperador Xian, fue despojado de su título en el año 220 d.C., no por una invasión externa, sino por un poderoso señor de la guerra llamado Cao Pi, quien se declaró el fundador de la nueva dinastía Cao Wei. Así, después de 400 años gloriosos, el ciclo dinástico se cerró para los Han. No fue un final súbito, sino una agonía prolongada, un lento desmembramiento desde dentro. Pero, ¿es el colapso el final de la historia? Claro que no. De hecho, es justo aquí donde la dinastía Han alcanza su verdadera inmortalidad. Porque, aunque el imperio cayó, el legado Han no solo perduró, sino que se convirtió en el ADN cultural de lo que hoy conocemos como China. Piensa en la magnitud de esto. La dinastía Han estableció los fundamentos para los siguientes 2 milenios de civilización china. Primero,
El confucianismo. Aunque la corrupción minó sus ideales en los últimos años, el confucianismo se solidificó como la filosofía de gobierno y la guía moral para la sociedad. Sus principios de ética, jerarquía, benevolencia y orden se arraigaron tan profundamente que cada dinastía posterior intentaría volver a ellos, a menudo citando a los Han como el estándar de oro. El servicio civil meritocrático. Esa idea revolucionaria de que los funcionarios debían ser elegidos por su talento y conocimiento y no por su linaje, fue una invención Han. Aunque no siempre fue perfecto, sentó las bases para el sistema de exámenes imperiales que gobernaría China durante siglos y sería un modelo de gobernanza para el mundo. Luego está la identidad. ¿Sabías que la gran mayoría de los chinos de hoy se identifican como Han Ren o personas Han? Sí, no se llaman a sí mismos personas Qin o personas Tang. La propia etnia dominante de China lleva el nombre de esta dinastía. Esto te dice la proporción del impacto que tuvieron en la psique nacional. El idioma chino, la escritura estandarizada, las tradiciones culinarias, las festividades, incluso la forma de vestir. Gran parte de lo que consideramos chino tiene sus raíces y su forma final en la época Han. No fue solo un imperio, fue el crisol cultural donde se forjó la identidad de un pueblo. Y no podemos olvidar las innovaciones, el papel, la brújula, las carretillas, los avances en la agricultura, la medicina herbal, la acupuntura, los mapas estelares. Estas no eran meras curiosidades, eran herramientas transformadoras que no solo impulsaron a China, sino que, a través de la ruta de la seda y otros intercambios, se esparcieron por el mundo, cambiando el curso de la humanidad. Imagina un mundo sin papel, sin la capacidad de registrar y transmitir el conocimiento de forma económica y eficiente. La dinastía Han nos dio eso. La base de nuestro conocimiento moderno, en muchos sentidos, se construye sobre los cimientos que ellos sentaron. Incluso la visión de China como un imperio centralizado y unificado, a pesar de los periodos de división, es un concepto que los Han grabaron en la mente colectiva. Cada vez que China se fragmentaba, la meta última de los líderes ambiciosos era unificar el imperio bajo el cielo. Una aspiración moldeada por el recuerdo del glorioso pasado Han, se convirtió en el ideal, el estándar dorado al que aspirar, un recordatorio constante de lo que era posible y lo que se podía lograr. Así que el colapso de la dinastía Han no fue una desaparición silenciosa. Fue el final de un capítulo, pero el comienzo de un legado inmortal. Fue la semilla que germinó en la identidad cultural, la estructura política y los avances tecnológicos que definen a China hasta el día de hoy. Entender el declive de los Han no es solo aprender sobre la caída de un imperio. Es entender cómo incluso en la adversidad y la desintegración, los pilares de una civilización entera pueden consolidarse, transformarse y perdurar dejando una huella indeleble en el tapiz de la historia humana. Es la prueba definitiva de que la verdadera fuerza no reside solo en el poderío militar o la riqueza, sino en la capacidad de forjar una cultura, una identidad y un conjunto de ideas que trascienden el tiempo y el cambio de dinastías. Así que, has visto cómo la dinastía Han no fue simplemente una época de emperadores y seda, sino el crisol donde se forjó la identidad de China y se sembraron innovaciones que aún hoy usamos. La verdadera lección es que la visión y la perseverancia pueden construir legados que trascienden milenios. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que fue la mayor contribución de la dinastía Han a la humanidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si este viaje al pasado te ha dejado con ganas de más, espera a nuestro próximo video donde exploraremos los secretos de la Gran Muralla y sus guardianes.